uno de los asedios más duros de la historia, sin duda el más duro de la Guerra de los 80 años, de la Guerra de Flandes, fue el asedio de Ostende, entre 1601 y 1604, ¿no? Estamos hablando de un asedio de más de 3 años. Se ha llegado a conocer como Carnaval de Muerte, la Troya de Flandes, Universidad de la Guerra, que coincide por cierto con el nombre de mi primera novela histórica. Y nada, pues sí, con una serie de motes, también Olla Podrida de Naciones, en referencia a toda esa amalgama de naciones que había allí participando en ese asedio, ¿no? En ambos bandos. Por el bando defensor había, aparte de holandeses, había ingleses aliados y también había mercenarios franceses, escoceses e incluso alemanes. En el bando católico, en el bando hispánico, había parte de españoles, italianos, mercenarios alemanes, valones, borgoñones, incluso había asesores militares enviados por el Vaticano. Ostende era un pueblo, es una ciudad, bueno, pueblo, en la costa de Bélgica y tenía un valor estratégico vital en esa época, ¿no? Era, a principios del siglo XVII, la única ciudad rebelde en el sur, en las provincias del sur. Era el último baluarte rebelde en las provincias del sur católicas y era una espina clavada en el costado de los intereses de la monarquía hispánica porque servía de base naval a los holandeses para lanzar ataques y actividades corsarias en el Canal de la Mancha y en la costa flamenca, ¿no? Tal era su importancia estratégica que los habitantes de las provincias católicas aportaron voluntariamente dinero para financiar el asedio porque querían librarse de las actividades corsarias y de las actividades piratas que se ejercían desde Ostende, para que os hagáis una idea de su importancia. Entonces, bueno, estamos en 1601, principios del siglo XVII, y el contexto en Flandes es un contexto favorable a los holandeses, al bando protestante, después de la victoria de Mauricio de Nassau en las dunas de Nieuwpoort, una victoria más moral y simbólica que otra cosa, pero bueno, después de que la monarquía hispánica dividiera sus esfuerzos luchando contra Inglaterra, invadiendo el norte de Francia para participar en las guerras de religión de Francia y a la vez en Flandes. Entonces, bueno, después de que la monarquía hispánica dividiera sus esfuerzos en varios frentes, pues Mauricio de Nassau había aprovechado esa circunstancia y la muerte de Alejandro Farnesio para ganar varias plazas importantes, ¿no? Entonces era un contexto de ventaja holandesa y en ese contexto, pues el archiduque Alberto decidió lavar su imagen, decidió compensar los fracasos de los años anteriores, no solo los fracasos en general de la monarquía hispánica, sino sus propios fracasos personales, ¿no? El bueno del archiduque Alberto había fracasado al intentar levantar el asedio de Amiens en el final de las guerras de religión de Francia y había sido derrotado en las dunas de Newport y bueno, pues eran dos fracasos que le pesaban y quería compensarlos con un gran triunfo personal, como sería la toma de Ostende. La toma de Ostende, que era una plaza de gran importancia, como ya he comentado. Entonces, lo primero que quiero decir es que las fuerzas de uno y otro bando que participaron en el asedio son muy difíciles de calcular porque no paraban de rotar, no paraban de recibir refuerzos y relevos, ¿no? Tanto en el bando atacante no paraban de salir hombres heridos o enfermos y ser reemplazados por nuevos refuerzos, y en el bando defensor igual, porque la plaza nunca llegó a ser cercada del todo, porque por mar era imposible de cercar. Entonces seguían recibiendo refuerzos los defensores, también salían relevos, los que estaban demasiado ya heridos o enfermos para poder seguir luchando, se les relevaba y salían de allí en barcos y se iban trayendo refuerzos. Entonces es muy difícil calcular el número total de hombres que pasaron por allí. En el momento inicial, el ejército del archiduque Alberto, que se acercó a Ostende, oscilaría entre los 12.000 y los 20.000 hombres, y los defensores eran unos 8.000, entre holandeses e ingleses fundamentalmente. Los dirigía al principio eh, el comandante Ver, que era un inglés veterano, pero los líderes de la guarnición holandesa irían rotando también. Y la guarnición llegó a tener bastantes líderes a su cargo, siendo el último Daniel van Herteng. Entonces, bueno, en 1601 el archiduque Alberto empezó con una estrategia de dos puntos, ¿no? Primer punto, cegar los humedales que rodeaban Ostende,
y acercar las trincheras, de esa manera, cegar los humedales para poder acercar las trincheras y empezar a cavar minas, y cerrar los canales que daban acceso a la ciudad para que no pudieran los defensores recibir refuerzos ni vituallas por mar. Ahí tenéis la situación de Ostende, ¿no? Como era. Era una ciudad rodeada al norte por el mar, y en el resto de puntos o tenía los canales como defensa natural, o tenía zonas de arenales y ciénagas y humedades. Entonces esa mezcla de arena, terreno pantanoso y agua, pues hacía que fuera muy difícil aproximarse a ella con trincheras y minas, ¿no? Que era lo que se solía hacer en esas épocas. Ya en su día Alejandro Farnesio la había considerado inexpugnable, consideraba que no se podía conquistar Ostende sin bloquearla por mar, y no se podía bloquear por mar porque los holandeses tenían la superioridad en el mar. Entonces, bueno, era una papeleta complicada. Se usaban un invento de un ingeniero italiano llamado Targone. Los españoles usaban unos inventos llamados salchichones, que eran unas cestas de mimbre gigantes llenas de saquitos de arena. Entonces las lanzaban a las zonas húmedas para irlas secando. Y poder avanzar con las trincheras, ¿no? Entonces iban haciendo bombardeos. Con sus bombardeos podían alcanzar el interior de los fuertes y el interior de donde estaban los defensores. Lo que pasa es que los defensores habían también hecho refugios subterráneos con los que podían cubrirse, ¿no? Entonces, ya nada más empezar, los defensores hicieron una salida para sabotear los trabajos de asedio de los atacantes, y los hicieron retroceder hasta la zona de las dunas. En la zona de las dunas, las fuerzas católicas se reagruparon y contuvieron la salida de los defensores. Luego, a base de tantos bombardeos, se realizó una brecha en la muralla que había entre dos fuertes, y se lanzó un asalto a dicha brecha. Se trabó un combate de picas entre ambos bandos, una maraña de picas entre atacantes y defensores, pero al final los atacantes fueron rechazados. Mientras tanto, en 1601, mientras esto pasaba en Ostende, Mauricio de Nassau no permanecía ocioso y, bueno, no intentó socorrer a Ostende, sino que intentó ir conquistando plazas, ir atacando plazas católicas para una de dos, o forzar al enemigo a levantar el asedio de Ostende y así distraer su atención, o, en el peor de los casos, conquistar ciudades que compensaran una hipotética pérdida de Ostende. Entonces el ejército holandés de Mauricio de Nassau, mientras tanto, iba conquistando Rheinberg, aunque fracasó en el asedio de Bolduque porque llegó una fuerza hispánica de socorro. Entonces, bueno, esto sucedió en 1601. En 1602 el asalto continuó y se empezaron a realizar negociaciones bastante engañosas, ¿no? Porque el comandante inglés de la guarnición, había visto que había varios daños en las defensas exteriores, varias brechas. Aparte había llegado una tormenta que las había dañado aún más. Entonces empezó a fingir que quería rendirse y empezó a entablar negociaciones. Los comandantes del archiduque Alberto pues cayeron en la trampa y empezaron a negociar, suspendieron los ataques mientras se negociaba, y mientras se suspendían los ataques, los defensores pues fueron tapando las brechas y reforzando, sí, y tapando todos los daños. Y cuando ya hubieron tapado todos los daños y hubieron recibido más refuerzos, suspendieron las negociaciones y se negaron a rendirse. Entonces el archiduque Alberto montó en cólera y en enero de 1602 mandó un asalto general a todas las defensas exteriores y a la brecha que ya comenté antes, que se había abierto entre dos fuertes, brecha que los defensores ya habían tapado con una pequeña empalizada. Pero bueno, ese asalto general pues fue un desastre porque los defensores los recibieron con artefactos incendiarios arrojadizos y con un fuego muy nutrido. Ya se lo veían venir, porque los preparativos hispánicos habían sido muy evidentes, entonces ya se veían venir el asalto, y los recibieron con unos disparos tremendos. Aparte, abrieron las esclusas y una tromba de agua barrió a las fuerzas católicas totalmente, y es difícil calcular las bajas que tuvieron los atacantes en ese asalto, pero pudieron perfectamente llegar a las 2000. Fue un total y absoluto desastre. Entonces, bueno, el resto de 1602 continuaría con bombardeos tímidos hacia el interior de la ciudad. Los españoles construyeron una plataforma enorme sobre la que poner cañones, que los cañones se elevaran por encima de las murallas y alcanzaran el interior de la ciudad. Esa plataforma se llama el Grote Gat, o el Gran Gato traducido. Y los trabajos
para cerrar los canales, también iban haciendo trabajos para intentar cerrar los canales. Intentar cerrar los canales y que no llegaran refuerzos holandeses por mar. Esos trabajos, pues al final progresaban muy lentamente y cuando por fin consiguieron instalar plataformas de artillería, plataformas flotantes con artillería que tenían a su alcance el canal y podían bombardear el canal y cualquier barco que entrase por allí, se dieron cuenta de que los defensores habían construido otro canal secundario que estaba ya fuera del alcance de los cañones hispánicos y que no era posible cercar la fortaleza, sí, cercar la ciudad y bloquearla, ¿no? Ostende no podría ser bloqueada por mar y siempre seguiría recibiendo refuerzos y provisiones. Entonces 1602 transcurriría con poca actividad y pocos progresos entre los atacantes. Mientras tanto, Mauricio de Nassau aprovechó ese año para tomar la fortaleza de Grave y tantear una incursión en Luxemburgo. Entonces, bueno, nos plantamos en 1603. En 1603 pasan varias cosas. Lo primero, una epidemia de peste que afectó tanto a atacantes como defensores, incrementando el número de bajas en ambos. Lo segundo es que llegan los Spínola, la familia de los Spínola, los genoveses, al servicio de España, genoveses ricos, que invertirían su fortuna para ganar gloria militar, perderían su fortuna y se empobrecerían, aunque bueno, pasarían a la historia, ¿no? El bueno de Federico de Spínola y Ambrosio de Spínola, sobre todo Ambrosio de Spínola, que es el que realmente llegó a brillar. Entonces, bueno, se produjo primero la batalla naval de Eslau, escrito es Luis, lo que los españoles llaman la Esclusa, donde los holandeses derrotaron a la flota hispánica y murió Federico de Spínola, el hermano del famoso Ambrosio de Spínola. Entonces, bueno, mientras tanto, en Ostende se iba realizando un asalto a uno de los fuertes exteriores llamando el Puerco Espín. Las tropas católicas asaltaron el Puerco Espín. Ese asalto fue rechazado, pero era un amago. Era un amago y mientras los defensores se centraban en defender el Puerco Espín, el Pork Speak, como se llamaba, pues las fuerzas hispánicas lanzaron otros dos ataques por sorpresa contra otros dos fuertes exteriores y los conquistaron. Pero los defensores reaccionaron muy bien y reforzaron sus defensas internas y convirtieron esa pequeña conquista, ese pequeño avance hispánico, lo convirtieron en un poco intrascendente. Pero bueno, era el primer avance que se producía desde el inicio del asedio, ¿no? Entonces, en octubre de 1603 es cuando llega Ambrosio de Spínola y lo ponen al frente de las operaciones de asedio. Lo pusieron al frente a pesar de no tener experiencia militar porque puso de su fortuna personal y de su fortuna familiar, puso fondos para pagar parte de las pagas atrasadas de las tropas que estaban al borde del motín. Habló con los oficiales, habló con un conjunto de las tropas, les calmó, les pagó parte de sus honorarios atrasados y ayudó a calmar los ánimos porque las tropas estaban ya hartas de sufrir tantas bajas, de que se les mandaran lanzar asaltos inútiles y estaban al borde del motín. Entonces Spínola, su contribución con dinero personal fue decisiva para que le nombraran comandante en jefe. Al principio había muchos recelos, había otros oficiales que desconfiaban de él por ser italiano y no español y no tener experiencia militar, pero él demostraría que sí que era perfectamente capaz y les cerraría la boca, ¿no? Entonces, bueno, Spínola sí, a finales de 1603, que lo pasó pues un poquito calmando los ánimos, y a principios de 1604 se dio cuenta de que lo mejor era centrarse en una sola zona. Entonces decidió centrarse en la zona noroeste, que era la zona en la que, si bien había más fortificaciones, había menos humedales, había menos agua y menos defensas naturales. Ayudó el hecho de que en 1604 hubo tormentas muy fuertes y, y los defensores no pudieron recibir refuerzos por mar, porque hubo tormentas que lo impidieron. Entonces, esos intentos de bloqueo por mar que no se había conseguido hacer militarmente, pues ahí un poquito las fuerzas de la naturaleza ayudaron. Entonces, Spínola decidió centrarse en el noroeste y decidió ir conquistando los fuertes exteriores de esa zona uno por uno y con paciencia, con aproximaciones lentas, con trincheras. Primero cayó el fuerte llamado el Polder, el Rebellín del Polder, con un ataque sorpresa. Luego cayó el fuerte occidental. Luego, más tarde,
Sí, más adelante, después de un primer intento fallido, pues en un segundo intento, en un segundo asalto, los españoles conquistarían el Puerco Espín, ¿no? Finalmente, el Pork Peak, después de una serie de asaltos, ¿no? Estamos hablando de... Aquí se realizaban aproximaciones muy lentas, disparándose casi a quemarropa, conquistando un fuerte, aprovechando el fuerte ocupado para ir acercando los cañones. Bueno, una guerra de trincheras muy lenta, con avances muy lentos y mucha paciencia. Era la única manera. Mientras tanto, Mauricio de Nassau empezó a asumir que Ostende iba a caer y decidió conquistar una plaza que tuviera unas características similares para medio compensar esa pérdida. Y decidió atacar lo que los españoles llamaban la Esclusa, la ciudad de Slaus o Eslau creo que se pronuncia, y bueno, pues se produjo un cerco de la Esclusa, se mandaron fuerzas hispánicas secundarias a intentar levantar el asedio, pero eran fuerzas militares pequeñas porque no se quería comprometer el asedio, ¿no? Se quería debilitar el asedio. Entonces, bueno, esas fuerzas de socorro tantearon atacar, pero vieron que no, que los holandeses estaban muy bien posicionados y no se podía socorrer la esclusa. La esclusa terminaría cayendo en manos de Mauricio de Nassau, pero bueno. Mientras tanto, en Ostende se iba realizando esa aproximación lenta pero segura, uno por uno, con calma, aproximaciones lentas, bombardeos a quemarropa, e iban cayendo uno a uno todos los fuertes del noroeste. Y al final toda la zona del noroeste había caído, los defensores no estaban recibiendo refuerzos ya, y los cañones hispánicos tenían ya a tiro todo el interior de la ciudad. Entonces ya el último gobernador de Ostende, Daniel van Hertein, empezó a entablar negociaciones de rendición y se permitió que los defensores abandonaran libremente la ciudad, que quedaría en manos de la monarquía hispánica, ¿no? El asedio de Ostende fue uno de los asedios más sangrientos en general de la historia y de esa época, ¿no? Entre los defensores se calcula que pudieron morir unos 40.000 perfectamente. Hay que tener en cuenta que este asedio empezó en 1604, en 1601 y empezó en verano de 1601 y terminó en octubre, en septiembre-octubre de 1604. Entonces fue un asedio muy largo. Defensores morirían perfectamente unos 40.000 y atacantes es muy difícil de calcular, pero perfectamente pudieron pasar las 50.000, las bajas entre los atacantes. Una victoria muy pírrica, aunque también muy valiosa, ¿no? Porque Ostende era el premio gordo, era una ciudad con una importancia estratégica capital. La clara prueba era que los habitantes de las provincias del sur habían puesto dinero de sus bolsillos para financiar el asedio. El problema es que en el tiempo que las fuerzas católicas estuvieron ocupadas en Ostende, claro, se perdieron otras plazas a manos de los holandeses, como Rheinberg, Grave o, o sobre todo el Esclusa. Entonces, bueno, al final los holandeses compensaron perfectamente esa pérdida. Pero lo importante es que Ambrosio de Spínola había alcanzado prestigio militar, ya nadie le discutía, y lideraría varias campañas bastante exitosas contra los holandeses de Mauricio de Nassau, que darían la vuelta a la tortilla y forzarían a Holanda, a las Provincias Unidas, a sentarse a la mesa de las negociaciones en la tregua de los 12 años. Pero eso es una historia para otro vídeo. El de hoy termina aquí. Darle like si os ha gustado, suscribiros para más contenido y recordad que suscripción y campanita es la combinación ganadora. Adiós.